Vamos a seguir profundizando. Dijimos que íbamos a ver mejor lo del observador, porque se acuerdan que decíamos que los resultados que tenemos en nuestra vida, bueno, no, eso no lo voy a explicar de nuevo porque ya lo vimos, pero los resultados que tenemos tienen que ver con el tipo de acciones que llevamos adelante. Ahora, esas acciones que nosotros ejecutamos, que tiene que ver con el modo en que organizamos y llevamos adelante nuestra vida, no vienen del aire, sino que en el fondo dependen del tipo de observador que somos. Es decir, de acuerdo a cómo vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos las cosas, de acuerdo a eso actuamos. Y que a la vez ese observador, con eso habíamos terminado, se encontraba como tal, como observador o como observadora, bueno, ubicado en un sistema, en un contexto. O sea, nadie observa como observa porque sí. Bueno, entonces, hoy vamos a tratar de profundizar un poquito más en la situación del observador o de la observada. Bueno. Pero lo primero que nos invita, ustedes recuerdan que estamos siguiendo el texto o sea que tenemos dos autores fundamentales, Echeverría con el de coaching ontológico y a Covey, que hoy va a aparecer poco, desde una perspectiva junguiana. Pero lo que plantea Echeverría cuando nos invita a esta experiencia de la evaluación de los resultados es a mirar si esos resultados nos satisfacen o no, que es un poco lo que estuvimos viendo. Ahora sí, obviamente que si está todo bien, o sea, si no tenemos nada para cuestionar, está todo excelente, todo bárbaro, hay que seguir como venimos. El tema, la invitación a la modificación y al cambio tiene que ver cuando algo nos hace ruido, es decir, si nos satisfacen o no los resultados que estamos obteniendo. Si hay insatisfacción, entonces, en ese caso, lo importante es precisar cuáles son los caminos que se abren frente a esa insatisfacción. Y acá esto es importante tenerlo en cuenta porque hay distintas maneras como de actuar en relación a eso que nos está pasando y un poquito lo que vamos a ver para llegar al foco. Dice, lo cual es muy cierto, que muchas veces frente a la circunstancia de nuestra vida nosotros, o sea, como que obviamente le buscamos una razón de, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo de esta forma? ¿Por qué me siento así o asá? Y entre esas explicaciones que nos podemos dar, a una él la llama explicación justificante. Es como que la misma explicación puede ser una causa que uno encuentra, pero si uno no presta atención, por ahí lo que uno está haciendo es buscando justificaciones. Y acá es en vez de identificar los factores que determinan el resultado insatisfactorio, de manera de habilitar su transformación. Es decir, en vez de decir, bueno, ¿por qué estoy así? Por esto, y entonces voy a tratar de modificarlo. Esa segunda parte no la tengo en cuenta, sino que la explicación me sirve para justificar. Y bueno, lo que pasa es que a mí me pasó tal cosa, mis padres eran así, yo viví de esta manera, yo soy así. En el fondo la explicación se busca para justificar y no para saber solamente y tratar de cambiar, sino para justificar. Estoy así por esto. Hay que tener mucho cuidado de observarse uno a uno mismo bastante, porque a veces esta explicación está muy presente en nosotros, nos deja tranquilos en lo que llamamos la zona de confort. Vieron que no es una cosa que trabajamos, pero obviamente permanecer donde uno está es mantenerse en la zona de confort. A veces nos sirven las explicaciones que nos justifican. Otra respuesta frente a esta insatisfacción, que también es común, o sea, nadie tiene una respuesta pura, eso habría que aclarar, o sea, todos hacemos estas cosas, pienso yo. Todos nos justificamos un poco, si no tampoco sería la vida. Si nos vamos a tener que andar siendo siempre responsables de todo y no descansar un poco más, también es agotador. Pero digamos, todos nos justificamos un poco y también externalizamos, es otra respuesta común. ¿Por qué estás así? Bueno, siempre hay gente a nuestro alrededor que nos hace pasarla mal. Si es el trabajo, obviamente tiene que ver con nuestros jefes, que son la causa de que a veces uno no se mueva y uno que se sienta mal y que, bueno, ahora voy a hablar de mí, no hay recursos, entonces no lo voy a hacer, no hay tal cosa, entonces, o sea, no me contestó la llamada, entonces directamente me quedé en el molde, ya sé.
O la culpa es de mi esposo, de mi esposa, de mi pareja, de mis hijos que no me dan paz. La famosa frase que a veces dicen, me van a matar ustedes. Es como que el problema está siempre afuera. Entonces, se puede caer también en la tentación de solo considerar las acciones de los demás, sin involucrar también en las explicaciones las acciones de la persona que provee la explicación. Es decir, yo estoy explicando por qué estoy así y es en responsabilidad de los otros y no entra en juego la responsabilidad mía. Bueno, es también una tendencia. Y ahí Covey dice, o Covey, esta famosa frase que me la aprendí alguna vez, cuando el problema está allá afuera, ese es el problema. O sea, no es que no haya problemas afuera, no es que yo sea absolutamente responsable de todo, obviamente que no, pero cuando el problema está solamente afuera, o sea, todo sería distinto si todo afuera cambiara, y no me toca a mí por ninguna parte, porque al menos a veces uno puede hacer como un movimiento en la interpretación, o en el posicionamiento, o en la actitud. O sea, cuando veamos lo de la proactividad, esto va a aparecer porque cuando uno no puede cambiar las circunstancias, al menos tiene que poder cambiar la actitud ante las circunstancias. Entonces, aunque sea, tenemos la libertad de la actitud. Entonces, nunca el problema es solo allá afuera. El creador de la logoterapia dice esto, que siempre tenemos una libertad última nosotros de elección, al menos respecto de qué actitud, de cómo vamos a mirar la cuestión. El cómo me relaciono con eso, Víctor Frank, exactamente. Entonces, cuando el problema está solamente allí, ese es el problema. Ahora, acá me parece interesante traer como un criterio muy práctico, digamos, algo que nos plantea Covey respecto de este modo de accionar, o de este modo de posicionarnos. Él habla de que él separa los problemas, pone un conjunto de problemas en algo que se llama el círculo de preocupaciones, y otro conjunto, y dentro de esos problemas, de todos nuestros problemas, hay algunos que ocupan un círculo que le llama el círculo de influencia. ¿Qué diferencia hay entre el círculo de preocupación y el círculo de influencia en este esquema? Que aquello que está en el círculo de influencia es aquello en lo que yo puedo influir, valga la redundancia, de alguna manera, en lo que yo puedo hacer algo. Lo que es solo del círculo de preocupaciones son todos aquellos problemas con los que yo no puedo hacer absolutamente nada. La persona, digamos, que pone todo el problema afuera, que en términos de Covey podríamos llamarlo la persona reactiva, gasta mucha energía en el círculo de preocupación. O sea, en aquello que no puede modificar. Entonces se hace problema vive haciéndose problema por el clima, por el carácter, por el modo de los jefes, o sea, no sé, pensemos en todas esas cosas en las que yo, por más que estén ahí como problema, yo no puedo modificarlas. Cuando yo hago foco en el círculo de preocupación, el círculo de influencia, lo que yo sí puedo modificar, se achica cada vez más. En cambio, la persona que se hace cargo, de alguna manera, la persona proactiva en términos de Covey, hace foco en el círculo de influencia. ¿Qué es lo que yo puedo modificar? Y ahí gasta la energía. Entonces, toma esta frase que la usan en Alcohólicos Anónimos. Señor, que dice que es una oración. Dame fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar. Aceptación para aquellas que no puedo cambiar, y sabiduría para reconocer la diferencia entre qué es lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. El tema es que en términos muy concretos, sobre lo que uno tiene mayor influencia es sobre uno mismo, más que sobre cualquier otra cosa. Y frente a las circunstancias, digamos, que no se pueden modificar, al menos uno puede, como hacíamos recién, modificar su actitud, el modo en que yo me relaciono con esas circunstancias. Entonces, frente a las respuestas, digamos, justificantes o de externalización, Covey nos propondría esto que estamos viendo acá. Entonces, es muy importante
observar los propios diálogos internos. Yo creo que nadie debe dar por sentado que ya es de una manera o ya es de otra. No, yo soy más bien proactivo. Bueno, sí, yo creo que uno puede tener como tipos. Más, hay gente muy reactiva, lamentablemente, o sea, que vive quejándose de todo, que no tiene la culpa de nada y que su vida va a cambiar cuando todo cambie. Y hasta que no cambie todo, se va a quejar. Bueno, eso obviamente son como puntos extremos. Y hay gente muy proactiva, o sea, entre medio estoy yo, y no sé si alguno de ustedes también, o sea, tratando de lucharla para ser más proactivos, más hacernos cargos, más responsables de nuestras propias vidas sin estar culpando en lo que no le corresponde a los demás. Pero para poder crecer en eso hay que aprender a observar los propios diálogos internos. O sea, uno tendría que ser capaz de pescar sin fraganti qué está sintiendo, qué está pensando, qué está diciendo en determinadas circunstancias. Otra cuestión es cómo reaccionamos en los conflictos. Bien, no sé si me van siguiendo. ¿Cómo reaccionamos en los conflictos? Cuando uno pelea con alguien concretamente, o cuando uno discute con alguien, o cuando uno pone sobre la mesa un problema. Es muy común que no nos hagamos mucho cargo de la parte que nos toca. Entonces, porque hay que aprenderse a ver en lo cotidiano, no en las ideas que tenemos. O sea, si el problema siempre... A ver, no estoy quitando, que no es que tengamos que quitar la responsabilidad a los demás, pero a ver cómo me posiciono yo frente a eso. ¿Soy capaz como de buscarle la vuelta, de pensarlo, o ya está? Hasta que no lo resuelva vos, no volvás. Esa es externalización, si lo radicalizamos. Entonces uno tiene que poderse observar en la diaria, en lo cotidiano. Y algo que Covey nos dice muy claramente es nuestro lenguaje. O sea, ¿cómo hablamos? Así como el chiste dice mucho de lo que hay en nuestro inconsciente, los tipos de chistes que hacemos. Nuestro lenguaje también dice mucho de cómo nos posicionamos. Si uno tiene tendencia a decir, me vuelven loco, me tienen cansado, me sacan. Hay gente que tiene, entre los que puedo estar yo más de una vez, la costumbre de decir, me vas a hacer enojar, no me digas así que me vas a, si seguimos así me vas a hacer que yo haga tal cosa. O sea que los demás tienen un dominio total sobre nosotros, se nos hacen hacer lo que ellos quieren. El lenguaje es muy decidor en esto. Eso es imposible, ¿viste? Te traen una cuestión y vos ya de entrada eso es imposible. Bueno, yo soy así, como dice Mirta Legrand, me toman, no me dejan, yo soy así. No puedo, tengo que hacer tal cosa, debo. Hay gente, o sea, a veces vivimos con el tengo que, y bueno, pero vos elegí algo alguna vez. Entonces, el lenguaje nos dice mucho respecto de lo que, del posicionamiento que tenemos en relación a esto. ¿Me van siguiendo? ¿Se les corta? ¿Cómo están? ¿Está todo bien? Porque yo veo que las camaritas desaparecen y vuelven a estar. Buenísimo. Va todo bien, Sergio. Excelente, Por lo gracias, menos Ale. acá. Bueno, entonces esto, como un primer elemento a tener en cuenta, obviamente que nos vamos a parar en la actitud, que no es ni la justificante ni la externalizadora, sino la que nos hace crecer mejor, la que nos hace crecer más, mejor dicho. Y en la postura como respuesta ante esta insatisfacción de la que hablábamos como punto de partida, del aprendizaje. Y el aprendizaje está definido como aquella acción que nos conduce a un cambio de la acción. Ese es su propósito, llegar a hacer lo que antes no hacíamos y muchas veces lo que antes no podíamos hacer. Es decir, frente a esta situación, a esta pequeña o gran insatisfacción que nos pone en movimiento. Se supone que una persona, vuelvo sobre esto, ¿no? Que está en proceso, siempre va a experimentar cierta insatisfacción. No nos estamos refiriendo a ser negativos ante la vida, sino como que hay en nosotros esta tendencia que veíamos al principio hacia completarnos, hacia ser nosotros mismos. Y bueno, si eso hasta que no esté acabado, siempre nos va a estar faltando un poco, obviamente. Entonces, en ese camino hacia adelante, o sea, la respuesta es el aprendizaje, que nos capacita ese aprendizaje, como dice ahí, llegar a hacer lo que antes no hacíamos, ir destrabando cuestiones,
en lo que sentíamos que no podíamos, tratar ahora de poder, y así. Bueno, pero ese es el aprendizaje que es más costoso. Este aprendizaje Echeverría lo ve como en distintos niveles de profundidad. Hay un aprendizaje al que le llama de primer orden, que no es de primera, sino que está en la primera respuesta más básica en realidad. Y es un tipo de aprendizaje en el que, estando conscientes de que es necesario modificar las acciones para obtener diferentes resultados, nos dirigimos al interior del modelo. Recuerden que el modelo OSAR, observador, sistema, acciones, resultados. Entramos al modelo y a ver y decimos, bueno, entre estas 4 letras que representan cosas, ¿dónde tengo que tocar para modificar algo de mi vida? En el aprendizaje del primer orden lo que se toca son las acciones. Me voy al casillero de la acción y digo, bueno, ¿qué tendría que hacer? Y por ejemplo la persona dice, bueno, la verdad que no me siento satisfecho porque empecé la carrera y no la puedo terminar, o no me siento satisfecho porque me gustaría estar mejor físicamente, pero cada vez que me anoto en el gimnasio después no voy nunca más, o me gustaría estar satisfecho con mis relaciones en mi casa porque se me sale la cadena siempre. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para modificar eso? Y ahí estás focalizando en la acción, y por supuesto que es un aprendizaje. Si no te va bien en la facultad es porque no te sentas a estudiar nunca, tal vez, y entonces lo que tienes que modificar es esas acciones. Bueno, cómo poder organizar tus tareas de manera tal que sea que te dé un mejor resultado. Si no te estás llevando bien con la gente con la que vivís, ¿qué deberías hacer? Contá hasta 10 antes de que des una respuesta. ¿Ven? Está como focalizado en las acciones. Y por supuesto que es importante. ¿Qué acciones debo modificar para obtener otros resultados? Pero nos plantea, por supuesto, y esto lo habíamos visto ya antes, que hay un aprendizaje de segundo orden, como un poco más profundo. Son 2 aprendizajes, de primer orden y de segundo orden. En el segundo orden hay como también niveles, en donde se reconoce que las acciones remiten al tipo de observador que somos. O sea, y que mientras tal observador se mantenga, los cambios de acciones que son requeridos no se obtendrán. Yo creo que de alguna manera todos nosotros estamos acá, leemos las cosas que leemos, hacemos los procesos que hacemos, rezamos, vamos a terapia, porque sabemos que hay algo que no podemos dominar nosotros de una. Si fuera tan fácil de decir, bueno, nada, se trata de que haga esto o aquello, ya está, se soluciona. Si nosotros nos ponemos en proceso de autoconocimiento, ¿por qué es? Porque sí, solamente porque nos interesa, y porque tiene que ver con una búsqueda de mejores resultados. Entonces, el resultado en el sentido de nuestra vida, en cuanto a su sentido, o también en lo concreto de aquello que queremos lograr. Bueno, esto todo seguro nosotros lo tenemos presente. Hay una cuestión en el observador que somos. Y sabemos que si el observador se mantiene como está, los cambios de las acciones van a ser complicados. Bueno, pero eso ya es como una luz mayor a la vida de la conciencia. Es como un crecimiento realmente. Poderse preguntar por la raíz de las acciones. Ahora, fíjense, hay cosas que uno sabe que modificando el observador va a modificar las acciones, que son más periféricas que otras. A veces uno sabe, bueno, yo reacciono así, podría uno decir, pues me di cuenta que yo tengo que yo me siento siempre, que cuando me dicen algo, cuando alguien me dice algo con buena onda, o a veces con mala onda, para que yo mejore, a mí me genera como muchísimo malestar, me enojo y reacciono mal en vez de agradecer. Bueno, entonces hago todo un proceso de conocer el observador y digo, bueno, lo que pasa es que yo cuando era chico hice terapia, por ejemplo, o me di cuenta solo, me acordé, me criticaban mucho en mi casa, me sentía desvalorizado, y entonces cada vez que alguien me dice algo, me toca aquello y yo reacciono de esa manera. Veo todo como si fuera aquel niño que vivía en mi casa. Ven, el observador es el niño que vivía en aquella casa con aquella familia que ya no está nada más de eso, pero él sigue mirando igual.
Pero eso no significa que modificó un patrón absoluto en la manera de mirar el mundo. Modificó algo del observador. Pero lo que Echeverría nos plantea, y yo creo que es así por supuesto, es que hay una transformación del observador mucho más profunda que tiene que ver con cambiar el patrón fundamental desde donde el observador o la observadora mira su proceso. A ver qué dice acá un mensajito. Así es, cambia mi forma de decir las cosas, tenemos mejor convivencia y armonía con mis hijos, totalmente cierto. Exactamente. Y acá él plantea que aparte de modificar algunas cuestiones, hay como un tipo de transformación, de cambio en el observador, que modifica como un patrón más fundamental. Porque fíjense, uno puede cambiar algunas actitudes dándose cuenta, pero a veces hay un patrón de sentido en la vida que sigue obviamente presente. Pero a veces cambia el patrón de sentido. ¿Qué es lo que le da plenamente sentido a mi vida? Puede cambiar en alguna persona. Bueno, las intervenciones en el observador pueden tener distintos niveles de profundidad. Al interior del aprendizaje de segundo orden, que busca el cambio del observador, podemos distinguir un tipo de aprendizaje que por su profundidad modifica aspectos que aparecen asociados a nuestra particular forma de ser. Es decir, no solamente cambio posicionamientos, sino como si cambiara mi manera de ser. Porque es muy común que en el fondo, y esto es lo más difícil de modificar, uno asuma ciertas posturas que tiene como observador o como observadora, las asume como que esa es su forma de ser. Y bueno, de alguna manera yo siempre voy a ser así. Podemos modificar una cosa u otra, pero yo soy desordenado. Y pero hay como algo que a mí me identifica y que yo en vez de asumirla como un modo de posicionarme yo, lo asumo como estructurante de mi forma de ser. Y a veces eso es lo que se modifica. Yo era así, ahora soy de otra manera. Y eso es la transformación más profunda que puede hacer un sujeto y un observador. Que no es una única vez, ni es en la vida, ni de una vez para siempre, ni de un momento para otro. Ese se le llama aprendizaje transformacional, como decía. Disuelve el muro de imposibilidad con el que el individuo antes chocaba. Él sentía que tenía una estructura, o ella que era así, y obviamente que eso limitaba ciertas cuestiones. Lo que previamente le hacía sospechar que quizás se había encontrado con una barrera asociada a su particular forma de ser, ahora pareciera haberse esfumado. Eso es cuando hay un cambio de patrón. Yo nunca voy a poder dirigir en mi trabajo porque no forma parte de mis maneras de ser el conducir, el dirigir, el que otros estén bajo mi cuidado. Yo soy de perfil bajo y estoy solamente para hacer otras tareas. Eso a lo mejor puede cambiar, porque tiene que ver con un posicionamiento ante la vida y a lo mejor hay un día que aquello que vos creías que era imposible que podías hacer, al modificar el patrón fundamental de cómo vos te miras y por eso miras el mundo así, lo que antes era una barrera no existe más como barrera, pero porque se ha modificado el observador. Yo nunca podría, qué sé yo, fíjense, puede haber patrones religiosos muy fuertes que ponen límites a lo que la persona va a hacer o no va a hacer, a las situaciones que va a enfrentar o no. Y si hay una modificación muy profunda en el observador o la observadora, puede habilitar un potencial que antes estaba vedado, que no era ni un problema biológico, ni un problema de capacidades, sino que era un problema moral, por ejemplo. Pero está identificado con eso, es mi manera de ser, es mi manera de pensar, es mi manera de vivir. Puede haber un cambio en ese patrón que lo convierte, que lo que era imposible o lo que se convertía en una barrera antes, ahora ya no lo es. Bueno, ese es el aprendizaje al que desde el coaching ontológico le llaman aprendizaje transformacional, pero que tiene muchos nombres
de acuerdo a la tradición que lo enfrente, pero siempre sea como pensado posible. Y se ha pensado como el gran cambio de una persona. Por eso se vincula el aprendizaje transformacional con la noción de metanoia o conversión. En el Evangelio aparece el término conversión muchas veces. ¿Qué significa la conversión? Y es un cambio de mentalidad, fíjense. Es un cambio de mente. Es un patrón distinto que ingresa en la psique de alguien y que empieza a vivir de otra manera. En este proceso profundo que llamamos metanoia, dice, sucede que se vislumbra como posible aceptar lo que antes parecía inaceptable. O sea, es muy loco. No como si se tratara de una derrota, no es que ahora tengo que aceptar algo que no estaba dispuesto a aceptar. No es que hay una derrota, sino como una disposición activa y victoriosa respecto de la manera habitual de reaccionar que nos conducía antes y que nos mantenía en un estado de insatisfacción. Tiene lugar un cambio en el mismo núcleo del observador. Yo no voy a perdonar que me hagan tal cosa porque forma parte de mi estructura. Eso puede limitar muchísimas cuestiones. Hay un cambio de patrón. O puede ser al revés. Yo no voy a aceptar nunca más que me hagan esto. Y puede haber un cambio de patrón que posiciona a la persona frente a una situación que le parece imposible llevar adelante, de sostener, de una manera totalmente distinta. Ahora puede. Lo voy a hacer, le voy a poner un límite. Porque hay un cambio en el patrón, no hay un cambio ni en la acción, ni en resolver. O sea, lo que era estructurante, lo que se concebía como una forma de ser, con la que se había identificado, no está más, o no está más de esa manera. Es una conversión. Meta quiere decir más allá de los pensamientos que se tienen. No se está más en el noia, es pensamiento, no se está más en ese lugar de pensamientos. Si lo vemos en términos evangélicos, Jesús le va a pedir a los apóstoles y a los que lo sigan un cambio de mentalidad rotundo, pero eso pide el Buda y piden todos los que hacen una invitación a un camino distinto en la vida. No puedes pensar más como pensabas antes. Esa es la gran transformación. No es, no debes hacer más lo que hacías antes. No debes pensar más como pensabas antes. La mente tuya se tiene que modificar. Y eso, bueno, sería la tarea más ardua. Podríamos hablar de aprendizaje transformacional, metanoia y cambio de paradigma como sinónimos. El aprendizaje transformacional es una metanoia. La metanoia es un cambio de paradigma. Es cambiar los lentes con los que yo miro el mundo. El paradigma, creo que lo decíamos la otra vez, es la estructura mental con la que yo miro el mundo. Ustedes saben que este término lo hizo muy famoso Kuhn, un físico y a la vez filósofo de la ciencia, que plantea que las revoluciones científicas aparecen cuando algún científico o algunos científicos empiezan a pensar fuera del paradigma imperante en la época. ¿Por qué uno piensa sino dentro del paradigma? Eso se aplica después a los procesos. Imagínense, cuando se creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra, todas las explicaciones a los fenómenos de la sombra, de la luz, de la Tierra, todos se trataban de explicar dentro de un paradigma que diera cuenta de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, uno trata de meter toda explicación en ese paradigma. Porque es el paradigma con el cual yo miro el mundo. Imagínense lo que significó que era al revés. La Tierra alrededor del Sol. Ahora las explicaciones son tratando de incorporar que la Tierra gira alrededor del Sol. Cambia totalmente la explicación. Dentro de un paradigma pueden cambiar ciertas explicaciones, pero responden al paradigma. Cuando hay un cambio de paradigma, hay un cambio en la manera de observar los fenómenos. Cuando yo ahora miro, imagínense, o sea, cuando miro la luna, ninguno de nosotros se imagina la Tierra girando alrededor de la luna o alrededor del Sol. Lo vamos a entender de otra manera.
hace muchísimo tiempo lo pensaban distinto. Llevemos esto a nuestro mundo. Imagínense, si yo crecí en esta familia, en esta sociedad occidental, en la Argentina, en el siglo XX o en el siglo XXI, en este lugar social, lo que sea que ya lo vamos a ver mejor, mi modo de mirar el mundo es este. Entonces yo lo voy a explicar desde acá. Soy católico, pienso así, estas son mis creencias, todo yo lo voy a tratar de explicar acomodándolo a mi paradigma. El cambio de paradigma es un cambio, pero muy abrupto. O sea, ¿cómo explico? ¿Cómo entiendo la muerte dentro de un paradigma o fuera de un paradigma? ¿Cómo entiendo mis opciones, mis posibilidades dentro de un paradigma o en otro paradigma? Imagínense, la perspectiva de género, por ejemplo, es un paradigma dentro del cual pensar las diferencias de género. Es un paradigma, es un modo de pensar. Hay un modo de considerar cómo se construye la sexualidad, el género, las relaciones. Si uno tiene otro paradigma donde eso no entra como posibilidad, hay explicaciones que no van a entrar nunca. Lo que a lo mejor dentro de un paradigma es salud, dentro de otro paradigma va a ser enfermedad. Dentro de lo que un paradigma es libertad, dentro de otro paradigma va a ser esclavitud. Bueno, entonces, ¿a qué nos invita? A decir, bueno, acá la metanoia es un cambio de paradigma. A veces los resultados de nuestra vida dependen de un cambio de paradigma para poder ser modificados. Y ese es el cambio más profundo, el de la metanoia o el del aprendizaje transformacional. No sé si todo el mundo está dispuesto a eso y no sé si todo el mundo lo necesita. Pero tal vez eso sea una invitación que se nos hace a muchos y muchas si queremos convertirnos, podríamos decir. Es muy importante, o sea, lo que genera el verdadero cambio es el cambio de paradigma. Por eso esta cita que pone Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Toro dice: 1000 cortes en las hojas del árbol equivalen a uno solo en las raíces. Vos querés matar un árbol, por más que le corte las hojas, tenés que hacer mucho desastre. En cambio, anda a las raíces y lo vas a lograr matar más fácilmente. Está queriendo decir que a veces uno se empeña en cambiar esta acción, la otra acción, lucha con un pensamiento. A ver, si yo pienso que me están haciendo daño todo el tiempo en mi trabajo, cada vez que entro, y sigo pensando eso, por más que yo me esfuerce, no me voy a hacer problema, voy a ser ecuánime, voy a estar equilibrado, va a ser muy difícil. Si un día yo me doy cuenta que nadie me está queriendo hacer daño, que es un problema de ellos, yo no tengo nada que ver, no voy a tener que luchar más con esas acciones, con esos pensamientos. Me fui a la raíz, al paradigma, al modo en que miro. Pero como verán, por lo que hemos hablado hasta ahora, el paradigma, lo que se transforma, el observador, tiene niveles de profundidad. A veces uno cambia un aspecto del paradigma, pero estamos en la posibilidad de siempre ir como más hondo. Esta frase también, que es un dicho popular, la cita el mismo Covey. Siembra un pensamiento, el pensamiento lo vinculemos con el paradigma, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Si vos siempre haces más o menos lo mismo, se va a convertir en una estructura desde la cual obras. Siembra un hábito y cosecha un carácter, un modo de ser. Siembra un carácter, cosecha un destino. ¿Dónde arranca todo? En el pensamiento que se siembra. O sea, en el paradigma desde el cual miramos las cosas. Y acá les voy a hacer ver un videito es un poquito, dura 8 minutos, pero le va a interesar, de una charla TEDx que nos habla justamente de estas cuestiones. Denme un segundo porque voy a detener la presentación esta y vamos a ver la otra.
¿Lo están viendo? ¿Está entrando? ¿Lo ven? Ahí va. Dejó de compartir, Sergio. Sí, ahí lo voy a poner. De nuevo. Ahí está. Estaba ensayado y todo, no podía ser. Ahí va. ¿Se ve? Ah, ahí va queriéndose ver. ¿Sí? No. ¿No? Sí, ahí se ve. Sí, sí. Sí se ve. Bueno, si no se ve o no se escucha, activan su micrófono y me avisan, porfa, ahí lo pongo. ¿Alguien ha escuchado aquí sobre el síndrome de Guillain-Barré? Algunas personas. Es un síndrome extrañísimo que le da a una de cada 100,000 personas. Nadie conoce las causas y yo siempre he dicho que es como sacarse la lotería al revés, por aquello de las estadísticas. Te da a través de un virus o una bacteria, en mi caso hepatitis tipo A, y tu sistema inmunológico cuando quiere atacar esta enfermedad te empieza a atacar a ti y se come la mielina de los nervios, dejando pelón el nervio y el músculo, algo que es sumamente doloroso. Tu sistema nervioso central deja de mandar órdenes al sistema periférico y en ese momento estás desconectada y eso quiere decir que te puedes quedar parcial o totalmente paralizado. Hace ya varios años yo salí de mi burbuja, totalmente enamorada, ilusionada, para irme a vivir a Alemania con el que ahora es el papá de mis hijas. Estaba verdaderamente ilusionada por la decisión que había tomado, pero era una decisión bastante fuerte. Yo estaba dejando un buen trabajo, a mi familia y a mis amigos para embarcarme a conocer una nueva cultura, un nuevo idioma. Estaba verdaderamente muy contenta de mi decisión. Nunca pensé que a los 6 días de llegar a Alemania me iba a encontrar así. De un día para otro dejé de mover piernas, brazos, tronco, cara, hasta que tuvieron que llevarme a terapia intensiva sin saber qué es lo que me estaba pasando. Cuando llegué a terapia intensiva, los doctores decidieron entubarme, ponerme un tubo en la garganta, hacerme una traqueotomía porque mi sistema respiratorio se estaba atrofiando. En esos momentos yo no podía, mi parálisis facial era tan grande que yo no podía hablar, no podía mirar tampoco, y en esos momentos yo le hice entender al doctor, y porque me di cuenta de que el único órgano que me servía al 100% en esos momentos y no estaba paralizado era mi cerebro, y sabía que si me conectaban a un tubo se iba a desconectar mi único órgano. Así es que de muchas formas intenté decirles que por favor no me conectaran. Eso traía varias consecuencias. Durante 2 noches no dormí en conciencia con mi respiración, porque si tenía una bocanada de aire o un ronquido podía morir. Los doctores no iban a llegar a abrirme y hacerme una traqueotomía. Estuve 10 días en terapia intensiva salvando mi vida. Mi sistema inmunológico, mi sistema respiratorio, mi sistema digestivo y mi sistema circulatorio, todo se estaba atrofiando. En esos momentos, lo único que estaba en mi conciencia y en mi cerebro era vivir. No quería morir, tenía una vida por delante, estaba muy enamorada y yo había ido a Alemania con esa intención de ser feliz, pero la vida de repente también te saca de tu burbuja. Cuando salí de terapia intensiva después de 10 días, las noticias no eran esperanzadoras. Me dijeron que no iba a volver a caminar, quizá en 7 u 8 años, para que se pudiese construir mi sistema periférico de nuevo. Que la cara tal vez no la iba a volver a mover porque no me pudieron dar cortisona por la hepatitis, entonces
los nervios de la cara son muchos, los tenía totalmente paralizados. Y bueno, así fue. De alguna forma mis pensamientos se conectaban a emociones desastrosas. Tenía enojo, frustración, coraje, incertidumbre, pero sobre todo mucho miedo, porque esas emociones se conectaban a mis pensamientos y decían, este hombre se va a buscar una mujer más sana, vas a regresar a México, no tienes trabajo y seguramente dependerás de tus padres, y además iba a dejar de hacer lo que más me gusta en la vida, que es bailar. Así es que al segundo día que llegué a neurología, recuerdo muy bien que lo único que tenía frente a mí eran mis dedos de los pies. Y de alguna u otra forma yo empecé a darle órdenes al dedo gordo. Me enfoqué en el dedo gordo y empecé a decirle, muévete, muévete, muévete. Claro que no se movió ni en un día, ni en dos, ni en tres. Quizá pasaron 8 o 10 días cuando yo vi como milimétricamente mi dedo gordo se movía. En esos momentos que vi que mi dedo gordo se movía, vi que podía mover el índice, el anular, el medio, el meñique, mis tobillos. En ese momento vinieron pensamientos de muchísimas cosas. Y mis emociones cambiaron y llamé a los doctores, vengan a ver. Imagínense, doctores en Alemania, hospital. Y ellos vieron cómo moví un poquito mi dedo gordo y dijeron, ya le dijimos que la señorita no se va a volver a mover. Quizá en 7 u 8 años. Esos son los reflejos. Y yo dije, no, esos no fueron los reflejos. Ya nadie me quitaba de la mente eso. Y menos cuando cerraba los ojos y yo me veía así. Me veía bailando y después de que me vi bailando, me veía vistiéndome, me veía arreglándome, me veía trabajando, me veía en mi vida normal. Y esas conexiones me traían emociones de felicidad, de esperanza, y así empecé a mover sin querer los dedos, todos mis dedos, hasta que me pudieron poner en una silla de ruedas. Y yo arrastraba mis pies con la silla de ruedas. Los doctores no entendían, pero así, gracias a eso, ya que me pude parar, me llevaron a clínica de rehabilitación 1 mes y medio después. Cuando llegué a la clínica de rehabilitación, a la semana, uno de los días más felices de mi vida, me casé. Una boda muy extraña, me casé sentada y con tenis blancos. Y la gente que no conoce mi historia dice, oye, pues te casaste un poquito triste, ¿no? Te ves un poco desilusionada. Era el día más feliz de mi vida. Mi cara tardó mucho más en moverse, pero hice exactamente el mismo ejercicio. Tomé un espejo, me miré en el espejo y empecé, sonríe, 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 sonríe. Y funcionó, porque también me visualicé sonriendo a la vida y a muchas cosas maravillosas que había tenido. Ese día que me casé fue el día más feliz de mi vida, porque ese día no solo dejé la silla de ruedas, sino bailé. Habían pasado 3 meses y medio de que yo había salido de terapia intensiva, cuando los doctores pronosticaron 8 años. Salí 2 meses después de la clínica de rehabilitación y las cosas siguieron cambiando. 4 años después de haber salido de la clínica de rehabilitación nació mi primera hija y luego mi segunda hija. Mis 2 hijas, porque también habían dicho que tal vez no me podía embarazar. Y a partir de eso, y pasaron varios años, me di cuenta que sí me saqué la lotería. Que a través de lo que me sucedió, me di cuenta de que mis pensamientos no iban a ser controlados por las circunstancias ni los problemas. A partir de ahí mi vida cambió y a partir de eso han pasado cosas extraordinarias como esta. Y bueno, yo solamente quiero terminar haciéndoles una pregunta. ¿En dónde están tus pensamientos ahora? Porque donde están tus pensamientos está tu vida en el futuro. Gracias. Bueno, el video está puesto como un caso muy fuerte, muy extremo, tal vez para algunos pensarlo, pero seguramente los pensamientos, el paradigma desde donde miramos la vida, condiciona fuertemente el lugar en donde estamos parados y las posibilidades que nos reconocemos. Vamos a seguir con el power que estábamos viendo.
Entonces, siembra un pensamiento, cosecha una acción, cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino. Pero vigilen sus pensamientos, fundamentalmente. Ahora, la pregunta que uno se hace, y voy a decir esto y vamos a cortar 5 minutitos. ¿Quién es este observador? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿cómo está estructurado el observador? A mí me parece como un tema importante tener en cuenta. Porque decimos hay que cambiar al observador, hay que cambiar al observador. Bueno, ¿qué hay adentro de ese observador que lo hace convertirse en quién es como observador? Y me parece como un elemento importante. Yo presento al observador y su estructura psíquica, digamos así, que es la que mira todo y la que percibe el mundo, con estos elementos que aparecen en este power. El observador tiene una conciencia, un yo, una noción de identidad, se da cuenta del mundo en el que vive. Ahí vamos a ver una frase más o menos de cada uno para definirlos. Y tiene una profunda, mucho más grande que la conciencia y que el yo, dimensión inconsciente. Ese es el tema por el cual nos preguntamos respecto del observador, justamente. O sea, ¿por qué hacemos cosas que no nos parece que haríamos así? Porque hay un montón de cosas por detrás. El yo no es todo. O sea, eso le llevó mucho tiempo a la... Creo yo, bueno, por acá hay psicólogos y gente que sabe más que yo de esto, pero aceptar al inconsciente como parte fundamental de la estructura psíquica llevó muchísimo tiempo. De hecho, a veces hay gente que hoy sigue hablando como si el inconsciente no existiera. Ustedes miren, nomás si la noción de inconsciente no modifica el concepto que se tiene religiosamente de pecado, por ejemplo. O sea, se habla de pecado y se atribuyen responsabilidades como si no existiera el inconsciente. O sea, es un descubrimiento nuevo de alguna manera, aunque en distintas tradiciones, espiritualidades, ha estado siempre presente. Porque antes era el espíritu o Dios que conduce sin que vos te des cuenta, y después fue apareciendo la noción de inconsciente. Bueno, ese inconsciente, que es lo que no es consciente justamente, no aparece a la luz de la conciencia, tiene como 3 dimensiones. Es personal, tiene que ver con mi historia de vida; es social, político, tiene que ver con mi lugar en el mundo; y es arquetípico, tiene que ver con un mundo creativo que lo anima desde sus profundidades y que de alguna manera configura la personalidad. O sea, miren si no es una trama bastante compleja y misteriosa, sobre todo, que nos convierte como en un misterio. Bueno, entonces, 3 minutitos, miren, son las 9:02, hasta las 9:05, qué sé yo, si quieren ir al baño, así despejen su mente y ya volvemos y vemos cada uno de estos.
Bueno, acá estamos de nuevo. Entonces, el observador, o la observadora, perdón, porque no me gusta que sea observador, pero digamos, pero bueno, así lo llaman. Digamos, a la persona que observa, a esta psique que mira, le reconocemos estos aspectos. Ustedes saben que el mundo inconsciente es como el mundo subatómico, que nadie lo ve, pero lo imagina, lo deduce por sus efectos, ¿cierto? O sea, no es que alguien tenga un acceso directo al inconsciente. Lo que nosotros podemos ver es cosas que hacemos, que vienen de algún lado, que no es consciente, pero que moviliza nuestras acciones, nuestras maneras de pensar, de sentir, de ver, y bueno, a eso se llama inconsciente. De acuerdo a las distintas aproximaciones, de acuerdo a quién lo mire, a cómo considere este aspecto de la persona, bueno, se lo mira de una forma o de otra. Un modo de concebirlo es así como lo estamos viendo. Fíjense, la conciencia, el yo, o sea, lo vamos a medio identificar, si bien desde una perspectiva junguiana no son exactamente lo mismo. El yo es el que, o sea, la conciencia es eso, lo que existe conscientemente es todo eso de lo que me doy cuenta. El yo sería dentro de la conciencia la que organiza todas esas percepciones. Y dice, esta luz la ve Sergio, esta computadora la tiene al frente Sergio. Y la que dice Sergio tiene una madre, Sergio tiene un padre, Sergio tiene un hermano, Sergio. La conciencia no se los puede en la práctica separar, o sea, obviamente, pero digamos, cuando uno analiza, dice, bueno, hay un centro que organiza la vida consciente. Y aunque sea chiquito ese espacio consciente frente a ese mundo inconsciente, es lo más importante de alguna manera que tiene la persona humana o el sujeto. Porque es el que permite justamente la posibilidad de este crecimiento, de integrar, de completar, sino que sería un mundo inconsciente. Que sería una naturaleza en que nadie la viera. Está ahí, pero cuando se la ve, adquiere como un brillo distinto. Bueno, el surgimiento de la conciencia es el evento fundamental de la experiencia humana y el punto en donde tiene asiento todo el proceso por el que el sujeto va apropiándose de sí mismo. O sea, la persona se apropia de su historia, se apropia de sus deseos, se apropia de hacia dónde quiere ir, toma decisiones gracias a la conciencia. Sin el yo, sin la conciencia, eso no se podría hacer. El yo es la organización de la mente consciente, como les decía. Está compuesto, ¿qué hay en el yo? Y hay percepciones, hay recuerdos, hay pensamientos, hay sentimientos. Mediante el yo encontramos identidad. Puedo decir soy Sergio y cada uno de ustedes puede decir quién es. Y continuidad en la personalidad. ¿Cómo sé que yo soy el mismo que nació hace los años que nací? ¿Cómo sé que soy yo? ¿Cómo sabe cada uno que el mismo que era cura ahora no es cura y está acá, y que antes de ser cura es seminarista, iba al colegio, y que antes de eso vivía en una casa, y que antes no iba a ninguna escuela? ¿Qué es lo que le da continuidad? El yo. Ese es el yo. Es esa experiencia consciente que organiza, que da continuidad a la vida e identidad. Pareciera una cosa de perogrullo, pero no es una cosa de perogrullo. Hay un punto que nos permite continuar siendo quienes somos. Sentirnos así. ¿Qué es el inconsciente? Ya entramos en la esfera de lo inconsciente, el mundo inconsciente. Digo así siempre porque me lo imagino atrás de la cabeza, así que no me actúa, pero yo no lo puedo ver. El inconsciente personal es aquel, y en una frase de Jung, en el que están englobadas todas las adquisiciones de la vida individual, o sea, de la mía, como Sergio. Y por lo tanto, adquisiciones, pero como son inconscientes, todo lo olvidado, reprimido, que lo corrí por alguna razón y no quiero saber nada con eso, percibido subliminalmente. Ustedes seguramente en este momento están sintiendo ruidos, están sintiendo en el cuerpo cosas, están sintiendo algún gusto en la boca, están viendo, pero no le están prestando atención. Eso pasa al mundo inconsciente. Es como si nuestro inconsciente tuviera como un registro de absolutamente todo lo que la conciencia no puede percibir. Entonces todo eso percibido subliminalmente,
pensado sin darte cuenta, sentido, pero o que no le diste bolilla y que lo mandaste, lo que sentiste. ¿Ustedes se acuerdan qué sintieron cuando vieron por primera vez un árbol y eran niños y nunca habían visto algo tan grande? No creo. Algunos sí, otras personas no. Eso sentido, pensado, percibido, se fue al mundo del inconsciente. A eso Jung le llama el inconsciente personal. Tiene que ver con algo que podría haber sido consciente de alguna manera, pero que no se hizo consciente por la razón que sea y se fue para el mundo del inconsciente. Después el inconsciente social, político, es esto que nosotros veíamos con la noción de sistema cuando terminamos el último encuentro. Es decir, en mi psique inconscientemente está grabado el lugar social que yo ocupo. El lugar familiar, por un lado. Eso sería más para alguien que se dedica a la sistémica y que pueda decir, ¿qué rol te tocó en tu casa? ¿Quién eras vos en tu casa? El bueno, el peleador, el rebelde, el obediente, la obediente. A vos hacía las cosas. Eso nomás, o sea, imagínense, ni nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo, esto es muy interesante porque el inconsciente se registra en el cuerpo. O sea, ¿dónde está el inconsciente? Tiene una dimensión espiritual, pero se marca en los cuerpos. O sea, es el cuerpo el que registra las emociones, los pensamientos y un montón de cosas. Entonces, bueno, ¿qué lugar ocupe en el sistema familiar? Pero acá me interesa más también pensar el lugar social y político, porque nuestras familias también ocupan generalmente lugares sociales y de alguna manera perpetúan ese lugar social o lo hacen presente y lo reproducen. Entonces, la manera como observamos, la forma en que actuamos y consecuentemente los resultados que obtenemos en la vida remiten tanto a los sistemas en los que hemos participado como a las posiciones que hemos ocupado en sus respectivas estructuras. Esto lo veíamos otra vez. ¿Qué posición ocupo yo en esta estructura específica? Porque eso se marca en mi cuerpo, se marca en mi psique e inconscientemente me hace ser de una determinada manera. La relación, este es un texto de Ribon, de un sociólogo, pero me parecía muy, muy lindo ponerlo acá. La relación que se mantiene con el exterior, o sea, cualquiera de nosotros, con la calle, no es la misma, según uno sea blanco o negro, hombre o mujer. Pregúntale a una mujer si puede caminar por la calle. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el inconsciente de una mujer que no puede caminar por la calle tranquila como lo puede hacer un hombre en un determinado horario? Que no puede vestirse de determinada manera porque corre determinados riesgos. ¿Es por el lugar social que le han asignado? No, porque es mujer, por el solo hecho de ser mujer. Es porque es un lugar social para la mujer. Entonces no es lo mismo andar por la calle, ni el modo en que uno se va a vincular siendo varón o mujer. ¿Qué se piensa de una mujer si habla con todos los muchachos que se le cruzan en la cuadra y va saludando y es simpática? ¿Y qué se piensa de un varón si hace eso? ¿Cómo configurará el inconsciente? ¿De la misma forma? ¿El lugar social? ¿El género? No es lo mismo ser heterosexual que gay. ¿Se puede posicionar igual una persona con la misma seguridad, con la misma manera de ser, de pensarse? No. Es eso lo que debe tomar en cuenta ante todo, fíjense, el análisis de las interacciones que ponen a unos individuos frente a otros en tal o cual momento. Cada encuentro entre dos personas contiene toda la historia de las estructuras sociales. Cada encuentro entre dos personas contiene toda la historia de las estructuras sociales, las jerarquías establecidas y los modos de dominación instituidos por ellas. ¿Qué va a pasar cuando hablen entre un negrito de la villa y una persona de otra clase social, culturalmente en otro lugar? ¿Cómo va a ser? ¿Igual la interacción? ¿Se van a reconocer los mismos lugares en la práctica? ¿Cómo se va a posicionar la persona en esa interacción? Porque ese es el tema. ¿Cómo el inconsciente social me ubica en un determinado lugar? Inconscientemente alguien se pone por encima generalmente e inconscientemente alguien se pone por debajo muchas veces. Y eso se puede convertir en rebeldía, sumisión o lo que quieran. Pero ¿qué hay en el inconsciente social? Bueno, cada cosa de las que hablamos es como un capítulo inmenso. Y el inconsciente arquetípico, esto es algo que está
más por debajo. Fíjense que el inconsciente social tiene que ver con nuestra interacción con el mundo, con el lugar que nos ocuparon, viene de lejos porque tiene que ver con toda una historia familiar, social, de mi clase. El inconsciente personal es absolutamente mío. Pero para Jung, y no solamente para él, hay un mundo arquetípico, es decir, en el mundo inconsciente hay un conjunto de energías, digamos, de fuerzas que configuran el mundo psíquico, que actúan creativamente, que ponen dirección de alguna forma. Los arquetipos son principios fundamentales de ordenamiento creador. Podríamos decir, los arquetipos pueden ser definidos como matrices de organización psíquica que están en el origen de la conciencia y la originan. Es como si la psique, desde abajo, tuviera un impulso, un modo de conducirse. Arquetípico quiere decir que es como una matriz de funcionamiento que está ahí. No es arquetipo como un dibujito o una imagen, no. Es una matriz de funcionamiento con una dirección. Leía uno, Meloni, que decía que hay, como en las tradiciones espirituales, como 3 arquetipos fundamentales. El del héroe, esto es para comprender, digamos, ¿qué estamos queriendo decir? El del héroe, el del genio y el del santo. Quiere decir que cuando prima una dimensión arquetípica, la vida psíquica se organiza de una determinada manera, cobra sentido de una determinada forma. Bueno, no se trata de representaciones heredadas, sino de posibilidad de representaciones. Y son comunes a toda la humanidad. Todos nosotros nacemos con el mundo arquetípico de alguna forma. Ahora, imagínense todo lo que interactúa en nuestra cabecita. El yo, el inconsciente personal, el inconsciente social y los arquetipos. No es que hay uno separado del otro y que uno empuja al otro. Podríamos decir, es dialéctico, es circular. Uno se influencia en el otro. ¿Entienden? Y en todo eso, para los que creen, se mete el espíritu y va armando y configurando y sacando posibilidades. Pero no hay que descuidar ningún aspecto. Ahora, ¿cómo se transformará entonces un observador? Esa es la pregunta del millón. O sea, si hay que hacer un cambio de paradigma y el observador está marcado por todo eso, el cambio de paradigma afecta a la totalidad de la vida psíquica. O sea, por eso el cambio de paradigma es tan profundo. Por eso el aprendizaje transformacional o la metanoia es tan profunda. La persona se corre del lugar en el que estaba. Y ese corrimiento significa nuevas configuraciones de todo tipo. Cambia el lugar social en el que se siente, el modo en que mira su historia personal, el lugar que da a la conformación de los arquetipos en su vida. El yo, imagínense cómo se empieza a posicionar desde otro lugar. Pero ¿quién influye en quién? ¿El yo en el inconsciente o lo inconsciente en el yo? ¿O se retroalimentan mutuamente? Se retroalimentan mutuamente. Entonces, por eso el cambio es como tiene tantas aristas y a la vez siempre implica una totalidad. Porque cada cosita que se mueve implica el movimiento de todo lo demás. Fíjense, para el yo, no sé si se dan cuenta como que lo he separado, o sea, para poder como generar un análisis, digamos, el observador o la observadora le hemos puesto estos elementos, el yo y la vida consciente, el inconsciente personal, el inconsciente social y el inconsciente colectivo o arquetípico, no dije colectivo, los arquetipos. Bueno, ahora, ¿cómo tocaría, podemos decir, a cada aspecto de esa vida psíquica este cambio de paradigma? Por un lado, el yo, para poder dar lugar a un cambio de paradigma, tiene que desconocerse de alguna manera a sí mismo. Un yo muy rígido, no sé cómo va a cambiar de paradigma. Si yo digo, yo soy así, yo pienso así, las cosas son así. Si no pone en cuestión su manera de ver el mundo, o sea, yo soy o sea, no, yo no voy a cambiar, yo ya soy así, soy este. Si no pone en cuestión que pueda ser distinto, si no pone en cuestión que el mundo pueda ser diferente, si no pone en cuestión algo de lo que él ve, no hay forma. O sea. Entonces, la experiencia del yo en un cambio de paradigma tiene que ver con una gran crisis.
con un quiebre. El yo no se puede, o sea, lo que él sabe de sí mismo o de sí misma, no, le parece que no está, no es todo lo que tendría que saber. Como ve el mundo, ¿vieron que no les pasa que uno durante mucho tiempo creyó que el mundo era así? Y un día por una razón o por otra dejó de pensar que el mundo era así, pero entras en crisis, porque, o sea, ¿dónde está la seguridad? Entonces, ¿qué le pasa al yo? Sufre como un desplazamiento de su seguridad. Echeverría lo dice así: este desplazamiento de los mecanismos habituales de pensar y de sentir supone un espacio vacío, un silencio. No hay respuesta por ahora para el yo. Y fíjense, lo dice Echeverría, constitutivos, esto es silencio, de la experiencia mística de todas las tradiciones. Toda experiencia mística se caracteriza por el silencio, por el vacío, por la no definición. Y Jung dice que los hindúes desarrollan esto. La praxis india busca deliberadamente provocar este estado, es decir, sacan la atención de los objetos, de los pensamientos, tal como ellos los ven, y los llevan hacia adentro a través de la meditación, podemos decir, del silencio. Es como que esa energía, la libido puesta en los objetos, en la forma de mirar el mundo, digámoslo así, la sacan de ahí y dice: este no es el mundo, no es como yo me creo que es. Saco la atención de ahí, vamos hacia adentro. Eso diría Jung, diría un hindú. Para que, revolviendo adentro, aparezca una nueva manera de mirar el mundo. Pero simplemente lo que estoy queriendo destacar con esto es que, ¿qué le pasa al yo con el cambio de paradigma? ¿Y qué habilita desde el yo el cambio de paradigma? El quiebre de su modo de percibir. Acá puse el inconsciente personal y social juntos porque el inconsciente personal demanda mucho trabajo y para eso uno hace terapia también, para tratar de resolver cuestiones de su vida personal, de cómo las ha ido enfrentando, resolviendo. Pero el inconsciente personal está muy unido al inconsciente social. Por eso es un error tratarlo solo para mí, ¿no? O sea, pensar que una persona se puede resolver sus conflictos personales sin resolver su lugar en el mundo. Vienen juntos. Y por eso dice Eribon, es necesario un largo y paciente trabajo sobre uno mismo y sobre las estructuras sociales y políticas, vale decir, una crítica, es decir, poner en cuestión, una crítica social e intelectual y una ascesis personal para transformarse, para que el devenir sea aparte de esas prescripciones culturales que envuelven y determinan a cada uno de nosotros. O sea, es como que decir, en el trabajo personal, ¿qué le va a pasar a vamos a revisar nuestro inconsciente personal y social y político para preguntarnos a ver qué lugar estoy ocupando? Fíjense qué interesante. Volvemos, por ejemplo, a las perspectivas que me parecen las más disruptivas del siglo, de las perspectivas de género. O sea, si nosotros no pudiéramos cuestionar el lugar social, o cómo lo inconsciente social y político, lo tendríamos que resolver a esa cuestión en relación con su padre o con su madre o con su historia personal. ¿Por qué es así? O asa esta persona. Y nunca nos habíamos preguntado por qué se le había asignado este lugar social. ¿Quién determinó en qué consiste un género o en qué consiste otro género? ¿Viene dado naturalmente o hay una cuestión social también de por medio? Por ejemplo, es el paradigma. Entonces, bueno, qué sé yo, cada uno se parará donde le parezca mejor pararse. Pero no se debe desconocer que hay una cuestión social y política de por medio que establece parámetros de valoración, que establece criterios de verdad. Entonces, si yo voy a analizarme como observador o como observadora, deberé tener en cuenta que estoy asumiendo, incorporando cosas que no las he pensado jamás yo, pero que vienen desde mi inconsciente y que me imponen pensar de esta determinada manera, y que es una cuestión social y política, ni siquiera tiene que ver con cómo me llevo yo con mis padres, viene de más allá. Y mis padres fueron así conmigo porque sobre sí pesaba también una prescripción que era social de cómo debían tratar a alguien en determinadas circunstancias. Cómo tratar a un varón, cómo tratar a una mujer, cómo ser varón, cómo ser mujer. ¿Está tan definido eso? ¿Dónde está definido? En términos naturales.
Entonces, el que no vaya a deconstruir la cuestión social y política, se va a quedar sin una parte de su inconsciente. Este inconsciente, ahora hay que modificarlo. Desde una perspectiva, ya me estoy preocupando porque son las 9:25. Vamos a retomar esto en el próximo encuentro, porque no quiero tampoco correr y atosigarlos, y atosigarlas con todo esto. Pero ese inconsciente es posible, es factible de ser modificado en la medida, o sea, imagínense, si un inconsciente social y político se formó por pertenecer a una estructura social determinada, el modo en que se puede generar una nueva matriz, un cambio de paradigma, es modificando la estructura en la que vive, o el dispositivo, o la institución, o como cada uno le pueda llamar. Si no hay cambio en las condiciones objetivas, que se le pone ese nombre en la sociología, se habla de condiciones subjetivas, lo que me pasa a mí, condiciones objetivas, el entorno en el que estoy. Si no hay un cambio en las condiciones objetivas, difícilmente el sujeto se puede modificar. Si yo sigo haciendo lo mismo, viviendo en el mismo lugar, juntándome con la misma gente, difícil, ¿cómo voy a hacer para modificar? Por eso, ¿qué es lo que permite los cambios de paradigmas en esta perspectiva? Bourdieu, o tomando a Bourdieu, sociólogo francés, podríamos decir, cambio de condiciones objetivas de manera perdurable, más de un tiempo. Por eso una persona a lo mejor se fue a vivir a otra provincia, y no lo buscó, se tuvo que ir a vivir, o se fue a ir a otro país, o se casó con una determinada persona y con otra familia, o con otro modo de pensar. Eso cambió las condiciones objetivas de manera perdurable. Seguramente un sujeto permeable y que se enamora de esa nueva circunstancia va a modificarse como sujeto. No va a poder seguir. Y no es un problema. Es lo normal y lo lógico. Imagínense, si uno trabaja con conciencia, lo hace con mayor conciencia. Si uno dice, mira, voy a modificar, o sea, estoy viendo que esto no me sirve, voy a modificar un poco. Ahora, recuerden que el yo lo vive como una experiencia bastante traumática, ¿eh? No es que, ay, qué lindo, voy a modificar y ahora cada día me siento mejor. Hay como una perspectiva que hay que atravesar. Insertarse en instituciones totales es otro modo de cambiar esto. Eso le pasa a instituciones totales, es muy poca, pero por ejemplo alguien que ingresa a un monasterio, que ingresa a la vida religiosa, o que se hace de una religión como que absorbe toda la vida, o entra al ejército. Instituciones totales se le llama a esas instituciones, valga la redundancia, que tienen como resuelto todos los aspectos de la vida de la persona, que no necesita salir para ir a otro lado a buscar algo. Ahí tiene el conocimiento, ahí tiene la comida, ahí tiene los vínculos afectivos, ahí tiene las razones. Bueno, entonces una persona que entra en una institución total se subjetiva, o sea, se convierte en ese lugar en el que está. Por eso, bueno, depende, por eso alguien entra a un monasterio, por ejemplo, porque quiere un cambio de mentalidad de acuerdo a ese lugar. Situaciones trágicas también pueden generar un cambio en el inconsciente social. ¿Vieron? Cuando hay, por ejemplo, una catástrofe en una sociedad, el coronavirus a nosotros seguramente nos ha modificado nuestra psique. Bueno, y el autosocioanálisis o el autosocioanálisis asistido, que alguien me ayude a pensarme desde lo social. Uno debería preguntarse, bueno, ¿qué lugar social tengo yo? ¿Estoy respondiendo a ese lugar social? ¿Estoy teniendo que ser eso sin darme cuenta que mi lugar social me asigna? No me animo a más porque en mi familia, en mi clase social no eran más. No me animo a más porque soy mujer y el lugar social de una mujer es hasta acá y lo que tiene que hacer una mujer es esto. No me animo a esto porque soy varón y a los varones les toca dentro de una estructura patriarcal hacer determinadas cuestiones y no hacer otras. Eso es el autosocioanálisis. O sea, es poderme pensar socialmente. A veces el problema no tengo ningún conflicto yo solo por mí. El problema es social. Y después tenemos, pero esto lo vamos a retomar, lo arquetípico tiene que ver con la posibilidad de tomar contacto con el deseo más profundo que nos puede habitar. Que no es simple, porque hay muchos deseos, tampoco hay un solo deseo, no es el mismo deseo toda la vida. Los arquetipos, o sea, influyen de determinada manera. Está mal decir así porque no podemos imaginar que hay cosas adentro nuestro que nos influyen. Son matrices de funcionamiento. Lo voy a pasar
voy a pasar todo esto lo vamos a ver en la próxima, pero sí me gustaría que podamos pensar algunas preguntas en torno a estas cuestiones que no las hemos podido desarrollar del todo, pero con lo que he dicho nos va a servir. En relación al yo, por ejemplo, uno se podría preguntar, ¿pongo en cuestión mi criterio consciente o soy sumamente rígido en mi postura? Porque de eso va a depender mucho si hay posibilidades de un cambio de paradigma. ¿Pongo en cuestión mi criterio? Mi modo de ver el mundo. Es el modo de ver el mundo. Pero eso hay que buscarlo, fíjense, si uno es estudioso lo tiene que buscar en términos teóricos, pero es interesante poder pensar en cómo diálogo con los demás, o sea, cómo me abro a distintas posturas. Cuando me enfrento a diferentes situaciones sociales, fíjense esto en relación al inconsciente social. ¿Tengo en cuenta el lugar social de las personas? Yo he estado en conversaciones que no lo he podido creer, ya estoy haciendo un juicio, discúlpenme, de gente profesional, creyendo que un chico de la villa tiene las mismas oportunidades que tiene una persona de clase media y que hay que juzgarla exactamente con la misma vara, porque el que quiere, puede. Cuando yo miro, digamos, a los demás, ¿tengo el lugar social presente en mi manera de evaluar? Pienso que eso tiene algo que ver con las reacciones de la gente en su lugar social. ¿O considero que todos deberían saber, pensar y hacer lo mismo? ¿Y me aplico a mí ese criterio? Eso es pensarse, a ver, ¿cómo vamos a cambiar un paradigma si no podemos pensarnos cómo funcionamos inconscientemente? Después nos podemos preguntar, ¿soy consciente de algún deseo persistente en mí? Que se mantenga con el tiempo. De que cada vez que respiro un poquito aparece de nuevo. Cada vez que me desocupo de todo lo que tengo que hacer o esos periodos de tranquilidad vuelve. Bueno, esto es más complejo. Presto atención a mis sueños, imaginaciones, a mis impulsos, a mis gustos. O sea, me presto atención. Yo me acuerdo que cuando estaba en el periodo que yo estaba que reflexionaba sobre si dejar ese cura, que fue muy difícil toda esa historia, pero digamos, yo soñaba que daba misa y que nunca podía entrar a la misa, y que me buscaba un alba y que me quedaba gigante, que no me la podía poner, o que cuando estaba por empezar no encontraba el alba por ningún lado, no había más albas ni albas, es la vestidura blanca, por ningún lado. Bueno, uno se hace cargo de lo que le va pasando. También, ¿qué cosa te imaginas? Estás en un lugar, pero capaz que te imaginas estar en otro lugar. Bueno, entonces ahí viene la otra. Trato de distinguir los deseos entre sí, porque tampoco todo deseo es un deseo que venga de lo más profundo. Puedo diferenciar si hay deseos más profundos que otros. Puedo diferenciar deseos que son más míos que otros. Por ahí uno desea tantas cosas que capaz que si viviera solo, no se haría tanto problema por eso y se dedicaría a otra cosa. Obviamente que hay cosas de las que no somos personas responsables, no las debemos dejar de lado. Pero es para poder distinguir, para poder tomar contacto con ese mundo inconsciente más profundo. Cultivo mi conciencia, volviendo al principio. Mi conciencia, mi manera de ver el mundo, doy lugar. Bueno, parece que son preguntas importantes para que el observador o la observadora pueda empezar o continuar. Yo creo que todos nosotros venimos en un proceso. Continuar modificándose. Vamos a retomar algunas féminas que no vimos recién, que son muy importantes. Cómo lo consciente influye en el mundo arquetípico y viceversa. Hay como una dialéctica ahí que es importante tener en cuenta, porque somos una totalidad. Pero bueno, yo las dejaría con estas preguntas. Les voy a mandar el PowerPoint anterior y también por correo electrónico para que tengan acceso a los textos, los puedan reflexionar mejor, puedan ver bien las preguntas. Les voy a mandar el texto de Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que está en PDF para quienes no lo tengan, y la bibliografía más o menos de lo que vamos viendo. Pero yo creo que con el Power, si lo reflexionan, lo piensan, les va a servir, y con estas preguntas también. Perdón que nos hemos demorado, pero bueno, a ver si sacamos de acá tener la presentación. No sé, alguien
quisiera decir algo y si no nos despedimos. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos. No puedo saber. El próximo lunes vamos a usar el mismo link, ¿saben? Para que no tenga que estar mandándoselos de nuevo y para no errar. Entonces, el mismo link que usamos en esta oportunidad, les mando el Power por correo o por WhatsApp. Quienes quieran sumarse al grupo, me parece una buena posibilidad. Que les vaya muy bien. Buena semana. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Para todos.